¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su canal de Físico, Poeta y Loco. El tema de hoy es presión hidrostática. Esto se refiere a la presión que un líquido ejerce en el seno del mismo, es decir, en el interior del mismo líquido, cuando este se encuentra en reposo. Recordamos que la hidrostática es la rama de la física que estudia los líquidos en reposo. Tenemos que cuando hay un cuerpo sumergido en un líquido, el líquido ejerce presión sobre todas las caras del cuerpo de forma perpendicular. Imaginemos este cuerpo que está sumergido en algún líquido. Lo que representamos es que sobre cada una de las caras el líquido ejerce una presión perpendicular a cada una de dichas caras. Entonces hay una presión sobre esta cara de enfrente, sobre la cara esta que apunta hacia arriba, sobre la cara de atrás, sobre la cara del lado y sobre esta cara que también está por la parte de atrás, o sobre esta cara que está del lado de abajo. Entonces tenemos que la presión es perpendicular a cada una de las caras del cuerpo que se encuentra sumergido en el líquido. También tenemos que esa misma presión se ejerce perpendicularmente sobre las paredes del recipiente que lo contiene, y eso es lo que representa este segundo dibujo. Vamos a ver cómo se calcula la presión hidrostática. Para eso tenemos aquí este otro dibujo que representa un recipiente, en este caso de forma cilíndrica, que contiene un líquido. Los líquidos y las sustancias en general se caracterizan por su densidad. Recordamos que la densidad se calcula o es la relación entre la masa del líquido y el volumen que ocupa. Entonces, cada sustancia tiene su propia densidad característica. Por ejemplo, el agua tiene una densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico, el mercurio tiene una densidad de 13.600 kilogramos por metro cúbico, el alcohol tiene una densidad de 720 kilogramos sobre metro cúbico, etcétera. Aquí tengo un líquido con una densidad determinada que represento con la letra ρ, y quiero conocer cuánto vale la presión que se siente en este punto, a esta profundidad, a una profundidad h, donde la profundidad siempre se mide de la parte libre del líquido hacia abajo. Queremos conocer ahí cuánto vale la presión. Recordamos nuestra fórmula general de presión. Ya vimos que la presión es en general la fuerza que ejerce un cuerpo o sustancia, en este caso, sobre el área sobre la que actúa. Para deducir la fórmula de la presión hidrostática, vamos a construir aquí, en el interior de este líquido, un cilindro imaginario, que sería un cilindro que tiene en su base un área A, y su altura pues corresponde, en este caso, a la profundidad a la cual queremos medir es la presión hidrostática. Ahí está un cilindro imaginario dentro del mismo líquido que tiene una altura equivalente a la profundidad a la cual quiero determinar la presión hidrostática, y en su base tiene un área. La presión en este punto, a esta profundidad, pues sería la fuerza que esta columna de líquido ejerce sobre esta área, y esa fuerza pues no es otra cosa más que el peso. Recordamos que el peso de una sustancia es la masa por la aceleración de la gravedad, y ya hemos visto esta fórmula de densidad. Si conozco la densidad de la sustancia y el volumen de este cilindro imaginario, puedo calcular la masa, y tendríamos que la masa es la densidad por el volumen. Si sustituyo esta expresión de la masa en la fórmula del peso, tendríamos que el peso es igual a la densidad por el volumen por la gravedad. Ese sería el peso de la sustancia. Puedo quitar el paréntesis, tendría que el peso es la densidad por la gravedad por el volumen. Pero ¿cuál es el volumen también? ¿Cuál es el volumen de este cilindro imaginario? Pues el volumen, como es un cilindro, sería el área de la base por la altura. Entonces, en lugar de volumen pongo área de la base por la altura. Es el peso de la columna de líquido, que es igual a la fuerza que está actuando sobre esta superficie de área A. Ya de ahí, en base a la fórmula de presión, bueno, la reescribo acá. La presión es la fuerza entre el área. De aquí tendríamos que, para este caso, vamos a hablar de la presión hidrostática, que va a ser la fuerza, o sea, el peso de la columna de mercurio de sustancia que está ahí, que es la densidad de la sustancia, la aceleración de la gravedad, el área de la base por la altura o profundidad a la cual estamos
trabajando entre el área de la base, entre el área sobre la que actúa nuestra columna de mercurio, que es a su vez el área de la base de ese cilindro imaginario. Ya de ahí pues vemos claramente que se cancela el área y hemos llegado a una expresión que nos da la presión hidrostática. Tenemos que la presión hidrostática va a ser igual a la densidad del líquido, la aceleración de la gravedad y por la profundidad a la cual se encuentra el punto al cual le queremos determinar su presión hidrostática. Y esta sería la fórmula de la presión hidrostática. Si analizamos sus unidades, tendríamos que la densidad se mide en kilogramos sobre metro cúbico. Tenemos que G es la aceleración de la gravedad, vale 9.8 y sus unidades son metros sobre segundo al cuadrado. Y lo estamos multiplicando por la profundidad que son metros. De aquí lo que voy a encerrar, esto que encierro en esta parte, esa es la definición de Newton, eso es lo que es un Newton. Recordamos que un Newton es un kilogramo, metro sobre segundo al cuadrado. De los metros, tengo metro entre metro cúbico, me queda metro cuadrado en el denominador y entonces tengo que esto me da Newton sobre metro cuadrado. Y recordamos que Newton sobre metro cuadrado es la unidad de la presión que se llama Pascal y se representa con el símbolo PA. Es decir, la presión hidrostática se mide en el sistema internacional en Pascal, cosa que reproducimos de esta expresión. Entonces esta expresión nos dice que la presión hidrostática depende de la densidad del líquido, depende de la profundidad. A mayor profundidad, mayor presión hidrostática, y a mayor densidad de líquido también tenemos mayor presión hidrostática. Pero finalmente para un líquido determinado la presión hidrostática depende de la profundidad, aumentamos la profundidad y la presión hidrostática aumenta de forma directamente proporcional. Entonces la presión depende de la profundidad. Tenemos aquí un recipiente de formas diferentes que se llama vasos comunicantes y tenemos que la presión es la misma en todos los puntos a la misma profundidad sin importar otra cosa como el volumen, etc. Podría alguien pensar que en este punto C, por haber más líquido arriba, habría más presión. Si eso fuera cierto, si aquí hubiera más presión, entonces esa mayor presión empujaría los otros líquidos hacia arriba y tendríamos niveles diferentes en ese recipiente que se llama vasos comunicantes. Como eso no ocurre, tenemos que el nivel es el mismo sin importar la forma de los recipientes y la presión es la misma en todos los puntos que se encuentren a la misma profundidad sin importar la forma ni el volumen del recipiente del cual se trate. Otra aplicación de este hecho es lo que se conoce como la manguera de nivel que usan los albañiles para la construcción. Tenemos que es una manguera transparente, le echan agua y tenemos que el agua toma el mismo nivel, la misma altura en sus dos extremos. De esa manera podemos nosotros trazar aquí una línea y trazar aquí otra línea, por ejemplo en la pared, y con estas dos líneas pues estamos seguros de que se encuentran al mismo nivel y de esa manera podemos trazar una horizontal que es de gran utilidad, repito, por ejemplo, en la construcción. Bueno, esa es nuestra explicación de la presión hidrostática y también de la expresión que nos permite calcular dicha presión hidrostática. Tenemos además de que en las casas, en los edificios, el tinaco de agua se encuentra en la parte superior y hacia abajo aumenta la presión. Si tenemos una llave en la planta baja, ahí podemos ver que ahí es más grande la presión que en los niveles intermedios. Esto es por la razón que acabamos de decir de que la presión depende de la profundidad a la cual la midamos o la determinemos. Bien, veamos un primer ejercicio de aplicación de nuestra fórmula de la presión hidrostática, que recordamos tiene estas expresiones. La presión hidrostática es la densidad del líquido, aceleración de la gravedad por la profundidad. Tenemos este problema que está aquí enunciado, dice: una cápsula cilíndrica de investigación se sumerge en el mar, quedando su parte superior a una profundidad de 90 metros. Si la cápsula tiene una altura de 240 centímetros y un radio de 1300 milímetros, determinar la presión hidrostática sobre el techo, la presión hidrostática sobre el piso, la fuerza que está sometido el techo, la fuerza a la que se encuentra sometido el piso
y tenemos que la densidad del agua de mar la debemos de considerar de 1030 kilogramos sobre metro cúbico. Aquí está la cápsula de forma cilíndrica, aquí está la cuerda o el cable a través del cual se sumerge en el agua, tiene forma cilíndrica, nos dan el radio y nos dan la altura de la cápsula de investigación. Entonces queremos la presión hidrostática A sobre el techo, donde el techo se encuentra 90 metros sobre el nivel, hacia abajo del nivel del mar. Entonces la profundidad sería en este caso esos 90 metros. Tenemos que la densidad del agua de mar es lo que nos dan aquí, 1030 kilogramos sobre metro cúbico. Ya sabemos que la aceleración de la gravedad vale 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y tenemos que la profundidad son pues los 90 metros. Ya vimos que las unidades nos van a dar newton sobre metro cúbico, o sea Pascal, y bueno, pues es cosa de hacer esa operación y tenemos como resultado 908.460 Pascal. 908.460 Pascal. Y esa es la presión hidrostática que está actuando sobre el techo de nuestro cuerpo. Ahora la presión hidrostática que actúa sobre el piso, esa presión va hacia arriba porque dijimos que la presión actúa perpendicularmente a las superficies, la presión sobre el techo actúa hacia abajo, aquí lo represento así, y la presión sobre el piso actúa hacia arriba, perpendicular a la superficie, en este caso del piso. Calculamos la presión hidrostática, que sería así. La presión hidrostática es la misma fórmula, densidad por gravedad, va a variar la altura, la profundidad, son 1030 kilogramos sobre metro cúbico, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y el piso se encuentra a una profundidad de 90 metros más la altura del cilindro, que son 240 centímetros. En metros esto equivale a 2.40 metros o 2.4 metros que le sumamos a los 90 metros y entonces tendríamos una profundidad de 92.4 metros. Y otra vez es cuestión de hacer esta operación, esta multiplicación, y obtenemos 932.685.6 Pascal. Y ese es el resultado. Bueno, ese es el inciso B. Inciso C, la fuerza a que está sometida el techo. Aquí recordamos que tenemos la fórmula general de presión, donde la presión es en general la fuerza entre el área sobre la que actúa dicha fuerza. De aquí despejamos a la fuerza y tenemos que la fuerza es la presión por el área, y esta es la expresión que nos va a permitir calcular la fuerza una vez que conocemos la presión y el área de nuestro cilindro. Hay que sacar el área, no la tenemos en este momento, pero recordamos que el área es pi por radio al cuadrado, el área de un círculo, que es la forma del piso y del techo. Tenemos aquí pi, el radio nos dicen que es de 1300 milímetros, esto hay que pasarlo a metros. Recordamos que un metro tiene 1000 milímetros, de tal forma que para convertir de milímetros a metros se divide entre 1000 y esto equivale a 1.3 metros, ese es el radio, 1.3 metros y va al cuadrado. Con la calculadora hacemos la operación y obtenemos un valor de 5.31 metros cuadrados. Ahora sí podemos calcular la fuerza sobre el techo, que sería la presión hidrostática. La presión es la presión hidrostática en el techo por el área del techo, que es la que acabamos de calcular. Entonces la presión hidrostática en el techo es de 908.460 Pascal. Recordamos que el Pascal es Newton sobre metro cuadrado. Multiplicamos por el área, que son 5.31 metros cuadrados. De ahí pues claramente se cancelan los metros cuadrados y nos van a quedar Newton, que es la unidad de la fuerza. Multiplicamos y obtenemos una fuerza de 4.823.000
823.635.86 Newton. Y hacemos lo mismo para la presión que actúa sobre el piso. Tenemos que la fuerza es la presión hidrostática sobre el piso por el área. La presión hidrostática en el piso es de 932.685.6 pascal, o sea, newton sobre metro cuadrado, por el área, que son 5.31 metros cuadrados. Y bueno, pues es de multiplicar y obtenemos un valor de 4.950.560.53 newton. Y entonces tenemos que la fuerza que actúa sobre el piso es más grande que la fuerza que actúa sobre el techo, porque la presión en el piso es más grande que la presión en el techo, porque el piso obviamente se encuentra a mayor profundidad. Bien, con esto terminamos este primer problema y a continuación hacemos un segundo problema. Bien, hacemos un segundo problema, el cual dice que un buzo recibe una presión hidrostática de 65 kilopascal cuando está dentro de un lago. Si la densidad del agua dulce es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, queremos determinar la profundidad a la que se encuentra el buzo. Ponemos nuestros datos. Tenemos que la presión hidrostática es de 65 kilopascal. Ya sabemos que la palabra kilo significa 1000. Entonces 65 kilopascal son 65.000 pascal. Lo tenemos que convertir a la unidad del sistema internacional, que es el pascal. Tenemos que la densidad del agua es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y de ahí queremos saber a qué profundidad se encuentra si está experimentando esa presión hidrostática. Partimos, como debe ser, de nuestra fórmula de presión hidrostática, que es ρGH. Recordamos que ρ, esta es la letra ρ del alfabeto griego, que representa la densidad de la sustancia, g es la aceleración de la gravedad y h es la profundidad a la cual se encuentra. De aquí queremos despejar h. Para eso podemos imaginar que asociamos ρ por g. Para quien le cueste un poco de trabajo los despejes todavía, podemos ver hacia ρg como una sola cosa que está multiplicando con h y por lo tanto pasa dividiendo y nos queda la expresión así. Tenemos que la presión hidrostática sobre ρ por g, esa es la profundidad y esta es nuestra fórmula despejada. Sustituimos valores, que sería lo siguiente. Tenemos una presión hidrostática de 65.000 pascal, o sea, newton sobre metro cuadrado. Tenemos una densidad de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, que es la del agua. Y tenemos que G vale 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Lo podemos hacer por pasos, es un ejemplo. En otros momentos, en otros casos, lo podemos hacer de manera directa con la calculadora, pero tendríamos entonces 65.000 newton sobre metro cuadrado. 1000 por 9.8 nos da 9.800. Las unidades serían lo siguiente, esto que voy a encerrar: kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, eso es lo que llamamos newton. Entonces tenemos aquí newton sobre metro cúbico. Esas son las unidades que tenemos ahí en el denominador. Hacemos esta división y obtenemos 6.63. Las unidades serían, para hacer la división, la operación con unidades, hacemos producto de extremos entre producto de medios, que es la forma como se dividen las fracciones. Estas unidades tienen la forma de fracción. Entonces tenemos que producto de extremos es newton por metro cúbico y producto de medios es newton por metro cuadrado. De ahí claramente se cancelan los newton y metro cúbico entre metro cuadrado nos da metros, de tal forma que la profundidad que buscábamos es de 6.63 metros, como debe ser. Y esa es la solución de este problema, en el cual hemos repasado conversión de unidades, aunque sea sencillo, despejes, operación con números y con unidades para llegar a este resultado. Bueno, así se resuelve este segundo ejemplo y continuamos con un ejemplo más. Bien, el último ejemplo de este tema de presión hidrostática
es el siguiente. Tenemos que el texto dice: una persona nada a una profundidad de 2.85 metros en un lago de agua dulce. La densidad del agua dulce ya la hemos trabajado, 1000 kilogramos por metro cúbico, y dice que sabiendo que el área de su tímpano es de 0.58 centímetros cuadrados, queremos determinar la fuerza adicional que experimenta su tímpano al estar sumergido. Es decir, queremos saber qué fuerza va a sentir el tímpano como consecuencia de la presión hidrostática a la cual se encuentra sometido. Entonces calculamos nuestra presión hidrostática, que sería, como sabemos, la densidad por la gravedad por la profundidad. Tenemos una densidad del agua dulce de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Tenemos una aceleración de la gravedad de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y una profundidad de 2.85 metros. 2.85 metros. Hacemos esa multiplicación y obtenemos 27.930 pascal. Ahí está, ya tenemos nuestra presión hidrostática. Ahora tenemos, aquí son pascal, ahí está, y tenemos que el área nos las dan en centímetros cuadrados, hay que pasarla a metros cuadrados. Tenemos que el área es 0.58 centímetros cuadrados. Sabemos que un metro cuadrado tiene 10.000 centímetros cuadrados o 10 a la 4 centímetros cuadrados, de tal forma que esto es 0.58 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, lo que es lo mismo de que puedo escribir como 5.8 por 10 a la menos 5 metros cuadrados, y esta sería el área del tímpano de la persona ya convertida de centímetros cuadrados a metros cuadrados. Como queremos saber qué fuerza experimenta como consecuencia de la presión hidrostática, de nuestra fórmula general de presión que ya conocemos, que es fuerza entre área, despejamos la fuerza y, como sabemos, la fuerza nos queda presión por área. ¿Cuál es la presión? Pues la presión hidrostática, que es la consecuencia de estar sumergidos, en este caso en el agua. Entonces tenemos una presión hidrostática de 27.930 pascal, o sea, newton sobre metro cuadrado. Lo multiplicamos por el área del tímpano que está experimentando esa presión y que es de 5.8 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Claramente se cancelan metros cuadrados en el numerador con los metros cuadrados en el denominador y obtenemos de la multiplicación un valor de 1.62 newton. Y esta es la presión que siente, la fuerza que siente el tímpano debido a la presión hidrostática. Obviamente, si la persona se sumerge más, la presión va aumentando y en consecuencia la fuerza sobre el tímpano va aumentando. Sabemos que las personas que bucean pues tienen un límite precisamente por esta fuerza que no debe exceder cierto valor, que es la que soporta el tímpano del oído humano. Bien, con esto acabamos el tema. Espero que te haya agradado, que te sea de utilidad y bueno, pues esperamos que te suscribas a nuestra página y que nos regales un like. Gracias por tu atención y hasta la próxima.